Hola a todas. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 13, especial bebé. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el abrigo. Doblamos el tejido al ancho de las piezas que vamos a cortar. En este caso sería la espalda, que la sujetamos en el doble del tejido, y a continuación colocamos el delantero, que igual sujetamos con alfileres la pieza de patrón. Un poquito más arriba vamos a colocar también la capucha del abrigo. Y ahora vamos a comenzar a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado. Continuamos ahora con la manga y hacemos lo mismo. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, que en este caso es la manga. La sujetamos con alfileres. Un poco más abajo colocamos la vista del delantero. Este sería el cuello, que le sujetamos el doble del tejido. Y ahora ya recortamos alrededor. El cuello lo vamos a cortar otra vez de nuevo. Cortamos la parte central de la capucha, la que queda atrás, en tejido sencillo. Cortamos esta pieza que sería para sujetar la capucha al abrigo. Colocamos esta pieza en el doble del tejido y recortamos alrededor. Esta pieza se cortarían también 2 veces de tejido. Cortamos el bolsillo, también doblamos el tejido y cortamos el bolsillo del abrigo. Le cortamos 2 veces. Damos los piquetes y aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Y ahora vamos a continuar con el forro, en este caso es pelo. ¿Vale? Doblamos el tejido al ancho de las piezas que vamos a cortar. Colocamos la espalda. Y a continuación el delantero del forro. A la espalda del tejido tenemos que descontarle el bajo de la talla que estamos haciendo para cortar el forro.
Vale, tenemos que descontar el forro. En este caso se me ha olvidado descontarlo antes y ahora lo descontamos. Medimos la altura del piquete y quitamos el bajo. Cortamos también de pelo la capucha, igual doblamos el tejido y colocamos la pieza de patrón encima. Esta es la parte central de la capucha. En tejido sencillo cortamos también una pieza. Vamos a cortar a la manga. En este caso la cortaríamos de forro. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando. La sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. También descontamos el bajo de la manga. Y ahora ya vamos a coser. Fijaros que yo le he quitado lo que es el hilo del acolchado para hacer lo que es el bolsillo. ¿Vale? Como no tengo un forro de ese color, lo que he hecho ha sido de quitar el acolchado. Por eso lo he cortado doble. Serían 2 de tejido y 2 de forro. Este sería el bolsillo y lo vamos a coser alrededor. Empezamos a coser por abajo, vamos girando el bolsillo y le vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro. Tenemos que dejar un hueco para darle la vuelta. Ahora cortamos las esquinas. Y el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Con la tijera así eso sacar la esquina, que quede bien hacia afuera. Y le vamos a usar un pespunta al ancho de la patilla. Este sería la boca de bolsillo. Y ahora ya vamos a posicionar donde irían. Colocamos el patrón otra vez encima, con un alfiler clavamos encima del círculo, en la mitad del círculo. Y con un bolígrafo o alguna cosa que tengáis a mano para marcar, marcamos la posición del bolsillo en el delantero del abrigo. Sujetamos los bolsillos encima, los agarramos con alfileres. ¿Vale? Los vamos a coser alrededor. Ahora ya encaramos con la espalda, cosemos un hombro, el otro hombro. Ese sería el cuello, que igual encaramos, vamos a coser por la parte de arriba el cuello. Empezamos a sujetar el bolsillo, en la parte de arriba empezamos, giramos, el lateral, volvemos a girar la máquina, cosemos la parte de abajo. Y el otro lateral también. Rematamos el bolsillo y el otro le colocamos igual que este. Cosemos un hombro. Luego continuamos con el otro hombro. Y ahora vamos a hacer el cuello. Empezamos a coser el cuello alrededor por la parte de arriba, al centímetro. Y ahora cortaríamos el tejido sobrante, dejaríamos la costura como a medio centímetro. Uno de los cuellos tiene que ir cortado al bies, el que queda en la parte de abajo del abrigo. Le damos la vuelta hacia el derecho y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Sacamos con los dedos los bordes para que quede bien hacia afuera. Y ese sería el cuello. Le vamos a colocar en el abrigo
Hacemos coincidir el piquete del centro del escote espalda con el del cuello, el piquete del hombro, perdón, el piquete con el hombro y luego el final del cuello con el piquete del cruce. El otro lado igual, el piquete con el hombro y el final del cuello con el final del cruce del abrigo. Ahora ya luego doblaríamos el abrigo y encaramos los costados. ¿Vale? Fijaros cómo os queda la espalda más larga porque lleva el bajo y el delantero lo llevaría postizo. Estas serían las mangas, las doblamos a la mitad y las vamos a cerrar 1 centímetro. ¿Vale? Primero una y luego la otra. Empezamos a coser el cuello, empezamos por el delantero, por el piquete que tiene el cruce, vamos cosiéndolo, haciendo coincidir lo que es el piquete del cuello con el hombro. Continuamos con la espalda, igual hacemos coincidir el piquete del escote de la espalda con el centro del cuello. Y ya le cosemos hasta el otro piquete del escote del delantero. Empezamos a cerrar el costado, empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo. Ahora cerramos el otro costado, igual empezamos por la parte de arriba y cosemos hasta abajo. Cosemos ambas mangas también cerrándolas con 1 centímetro de costura y ahora las vamos a colocar a la prenda. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga y los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga. 2 piquetes indica sisa delantero y 1 piquete sisa espalda. Vamos a continuar también explicando ahora el forro. Cogemos la vista, encaramos con el pelo del delantero y vamos a coserlo así a lo largo. Luego ahí daríamos un piquete en la parte de la vista y giramos y coseríamos la parte de la vista del bajo al forro también. Nos quedaría así el delantero del forro. El otro lado hacemos lo mismo, encaramos, empezamos por la parte de arriba y cosemos la vista al forro del delantero. Tenemos que dar un piquete ahí abajo para poder girar luego la vista y luego continuamos cosiendo el bajo también. Cogemos la espalda, encaramos, cosemos un hombro, luego el otro hombro y también cosemos los costados. Vale, serían las mangas, igual las doblamos a la mitad y las cerramos. Vamos a empezar a coser la manga a la prenda, empezamos por la costura de costado y por el lado de la manga para poder ir viéndola. Vamos repartiendo el flojo, hacemos coincidir los piquetes, llegamos a la parte de arriba de la corona de la manga, tenemos que coincidir el piquete de la corona con el hombro. Vamos adaptando la manga a la sisa y al mismo tiempo vamos cosiéndola. Vamos girando y vamos cosiendo la manga. Llegamos abajo y ya rematamos. La otra la vamos a hacer igual que esta. Y ahora vamos a continuar colocando lo que es la vista al forro. Fijaros que he empezado por la parte de abajo y llegamos ahí, damos un piquete en diagonal hasta la aguja. ¿Vale? Tiene que estar la aguja clavada, giramos y continuamos cosiendo la vista al forro del delantero. Cosemos hasta arriba, hasta el hombro. Ahora la otra la vamos a empezar por la parte de arriba del hombro. Vamos cosiendo la vista. Mejor que lo coséis por la parte del género porque así se deforma menos. Llegamos ahí, clavamos la aguja, le damos un piquete en diagonal y giramos. Y cosemos lo que es la parte de la vista al bajo. Cerramos los hombros, encaramos lo que es la espalda ahora, cerramos un hombro. Colocamos el otro lado del delantero y cerramos el otro hombro también.
Cerramos los costados, empezamos por la parte de arriba de la sisa y continuamos cosiendo hasta abajo. Ahora empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba de la sisa. Vamos a cerrar las mangas, doblamos con el derecho hacia el interior y cerramos ambas mangas. Estas serían las mangas del forro, que ahora las vamos a colocar y hacemos lo mismo, hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con la costura de la manga y los piquetes de la sisa del delantero con el delantero y los de la espalda con la espalda. O sea, la manga la vamos a hacer igual que el género. Una vez que tenemos ya cosido lo que es el forro, encaramos con el género, hacemos coincidir el piquete del escote del centro delantero, los hombros los hacemos coincidir también, esta sería la vista, el piquete del cruce del delantero. Así montaríamos lo que es el forro a la prenda. Posemos hasta ahí, hasta el bajo, fijaros, giramos ahí el trocito de la vista, lo que seríamos a la espalda. Vamos cosiendo el bajo del forro al bajo de la espalda, ahí dejaremos un hueco para dar la vuelta. Llegamos ahí hasta el final, ahí giramos y el trocito del bajo del delantero le cosemos con el de la espalda. Vamos girando y vamos cosiendo el forro alrededor. Sacaremos las mangas hacia afuera, hacia al revés, tanto las del género como las del forro. Cogemos ambas costuras y ahora cogemos y las giramos y las hacemos coincidir derecho con derecho y coseríamos el forro alrededor del bajo de la manga. Esta sería una manga y esta sería la otra. Hacemos lo mismo. Cogemos las costuras y ahora giramos, como veis ahí, los tejidos y hacemos coincidir los derechos para que luego cuando le demos la vuelta las mangas quedan bien. Vamos a comenzar colocando las mangas de forro al cuerpo y las vamos a colocar igual que el género. Empezamos por abajo por la costura de costado y vamos cosiendo por la manga. Vamos girando y al mismo tiempo vamos cosiéndola. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro y la vamos cosiendo a la sisa. ¿Vale? La otra la cosemos igual que esta, la otra manga. Y ahora vamos a empezar con el forro. Fijaros que hemos empezado por el bajo. Dejamos ahí un trocito sin coser para dar la vuelta y continúa con el otro lado. Continúa hasta el final del pelo y ahora ya voy a coser lo que es la vista del delantero. Cosemos la vista del delantero con el trocito del bajo de la espalda. Cosemos el trocito del bajo, ¿vale? Y ahí ahora ya continuamos con el delantero. Cosemos el forro al delantero, vamos girando la parte curva, vamos cosiendo despacio para hacer bien la curva del delantero del abrigo, vamos cosiéndola. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, giramos. Vamos cosiéndolo, hacemos coincidir los hombros, el piquete de escote de la espalda de género con el piquete de forro. Los hombros también los hacemos coincidir, continuamos con el escote del delantero. Clavamos ahí la aguja y continuamos cosiendo lo que es el centro del delantero hacia abajo. Vale, esta es la curva, da igual, vamos despacito para hacerla bien. Fijaros un poquito ahora en el trozo este de los bajos, cosemos hasta el final ahí, rematamos y ahora tenemos que coser el trocito uniendo lo que es el bajo del delantero con el de la espalda. Vale, ahora continuamos con las mangas, igual empezamos a coser
por la costura de la manga, vamos girándolo a la boca manga y vamos cosiendo el forro y el género. La otra la cosemos igual que esta. Recortamos un poco ahora el tejido antes de dar la vuelta al abrigo hacia el derecho. Vamos cortando las esquinas, la parte del escote, es importante también que la recortéis un poco. Y ahora ya veis que le hemos dado la vuelta hacia el derecho por el hueco que hemos dejado. Este sería el bajo del delantero. Vamos a empezar por el costado y por el derecho y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Este sería ya lo que es el canto del delantero. Una vez que le hemos dado la vuelta y le pasamos un pespunte todo al ancho de la patilla, vamos girando y le vamos pasando un punto. Vale, como veis vamos pasándole un pespunte al filo, tenéis que sacar los bordes bien con la mano. Llegamos a la parte de arriba de la vista, clavamos la aguja y continuamos por el escote. Levantamos el cuello y le pasamos un pespunte. Ahora todo alrededor del escote, al ancho de la patilla también. Ir abriendo con los dedos para que no haga pliegues debajo. Llegamos ahora al escote del delantero. Igual clavamos la aguja, giramos la máquina y continuamos con el centro del delantero, donde van a ir luego los botones y los ojales. Vamos cosiendo despacito para que luego la curva del centro del delantero nos quede bien. Vamos girando y terminamos de coser justo en la costura de costado. Y ya rematamos. Vamos a continuar ahora con la capucha. Encaramos los derechos y vamos a coser la parte central a la parte de la capucha. Este sería un lado. Y ahora cogemos el otro lado y hacemos lo mismo. Cosemos alrededor esta pieza. ¿Vale? Sería la de género y lo mismo vamos a hacer con la de pelo. Hacemos coincidir el derecho y cosemos la parte central de la capucha alrededor de la pieza de la capucha, la que lleva la curva. ¿Vale? Sería un lado y este sería el otro lado. Igual empezamos por la parte de abajo y vamos cosiendo al alrededor. ¿Vale? Empezamos a coser a la máquina. Vamos adaptando esta pieza a la parte curva. Este sería un lado de la capucha y ahora cosemos el otro lado. Igual. Empezamos por la parte de abajo y vamos adaptándola. Doblamos la costura hacia la parte central y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla para que la costura quede doblada. Abrimos con las manos y le vamos pasando un pespunte al ancho. En la otra costura igual, doblamos la costura hacia el centro y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos a montar ahora la de pelo, igual que hemos hecho con la de género, hacemos la de pelo. Igual cosemos la parte central a los lados de la capucha. Vamos adaptando la parte recta a la curva y vamos cosiendo. Ese es un lado y ahora cogemos el otro y hacemos lo mismo. Este sería el adorno que lleva de pasamanería y que le vamos a doblar hacia el revés y lo vamos a rematar.
Y esto lo vamos a coser en la parte de arriba de la capucha. Esto de pelo se vende en las mercerías y lo venden como por rollos. Y ya una pestañita que luego nos va a ayudar a coserlo a la capucha. Vamos a sujetar así como veis en el vídeo. Luego ya encaramos con la parte interior del pelo, o sea, con el forro que llevo, el pelo en este caso. Y vamos a coserla por la parte de arriba también, haciendo coincidir las costuras. Cosemos el forro y el género. Doblamos la pieza de pelo y vamos a rematar el lateral. Cosemos ese trocito, cortamos y le damos la vuelta. Sacamos un poquito los pelos, si se han quedado pillados con la máquina. En este lado igual, la doblamos a la mitad. Esta pieza rematamos el lateral. Y cortamos el tejido sobrante y le damos la vuelta hacia el derecho. Vamos a empezar a colocarla a la parte de arriba de la capucha. Vamos levantando el pelo para no pillarlo y colocamos esta pieza. Tiene una pestaña de 1 centímetro, que es lo que nos ayuda a coserlo con la máquina. La sujetamos al borde. Tanto al inicio como al final tenéis que dejar 1 centímetro para luego coser el forro. Vale, y tenéis que dejar el centímetro también para luego el forro. Y luego encaramos el forro de pelo y vamos a coserle por la parte de arriba también. Vamos cosiendo el género y el forro. Lo que tienes que procurar es que la parte de interior, la que lleva la pasamanería, no se pille con la máquina, que no queden luego los pelos muy chafados, porque al pillarlos con la prensa telas pues va a quedar mal, pero retirarlo antes de colocar el forro. Vale, damos la vuelta hacia el derecho, vemos cómo ha quedado más o menos, que eso ya ha quedado bien. Ahora vamos a hacer esta pieza, que es la pieza que ayuda a sujetar luego la capucha al abrigo. Igual a uno de los lados le he quitado lo que es el guateado. Los encaramos y vamos a unirla, a coserla por la parte de arriba. Vale, esta pieza sería una de gel y una de forro, pero para encontrar un forro igual del mismo color os aconsejo que quitéis el acolchado, que es una pieza pequeña, y luego ya la cosemos alrededor y le damos la vuelta hacia el derecho. Cortamos también un poco el tejido sobrante antes de darle la vuelta. Le damos la vuelta, sacamos con los dedos el borde y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla, por el lado del derecho. Vale, ahora esta pieza la vamos a colocar en medio del forro y del género. Hacemos coincidir el centro de la capucha con esta pieza. Vale, luego esta pieza la vamos a coser hasta el final. Y la dejamos dentro del género y el forro. Si queréis coserla primero y luego cerráis la capucha, en este caso yo lo he hecho las tres telas, las he cosido a la vez. Y ahora en la parte del interior del forro, si no hemos dejado un hueco, lo descosemos. Como en mi caso, que no le he dejado el hueco, le descosemos el trocito para darle la vuelta hacia el derecho. Luego le daríamos la vuelta. Como veis, una vez que hayamos cosido la pieza esta, la parte de abajo de la capucha. Luego ya la remataríamos. Vamos a coser la parte de abajo de la capucha. ¿Vale? Y vamos cosiendo, dejando dentro lo que es la parte de esta pieza que queda en medio de las dos. Vale, vamos cosiendo las 3 telas, se puede decir. Y dejamos la pieza dentro. Le damos la vuelta por el hueco que hemos dejado, ¿vale? Y ahora ya con aguja e hilo vamos a cerrarle por la parte interior. Hacemos coincidir
los dos lados de la capucha de pelo y vamos cerrando el hueco que hemos dejado. Vale, esta sería la capucha del abrigo y ahora le vamos a hacer también unos ojales. Vamos a cerrar también el hueco este del bajo, ¿vale? Que no lo he cerrado antes, pues igual con aguja e hilo. Cerramos este hueco que hemos dejado para dar la vuelta al abrigo y le pasamos un pespunte. Luego también le tenemos que hacer el bajo con aguja e hilo, se lo marcamos. Este sería el abrigo ya terminado, que le hemos hecho los ojales y los botones como está indicado en el patrón. Luego le hemos cosido los botones de la capucha también al abrigo, le cosemos uno justo en el centro y otro al final de la pieza que lleva la capucha, unos botones debajo del cuello. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.